Olis, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ornella Sanier. Este es mi podcast Conocerte. Y estoy un poco atravesando una semana bastante intensa, complicada, con muchas cosas pasando. Entonces fue muy difícil sentarme a hacer el podcast. Estuve negada a grabar este podcast. No sé por qué, no por el tema, porque me encantó leer al respecto. Es más, fue uno de los temas que siento que más me salió del core. No porque no vaya de la mano con los dos capítulos anteriores, porque sí, va muy de la mano, pero en este tema estoy muy enfocada. Literalmente el contenido de mis redes sociales se enfoca en la productividad, que es la temática del capítulo número 3 de este podcast. Así que espero que estén preparados. Me siento súper rara. Me estoy viendo ahora en pantalla y me siento rara porque primero es como que el primer podcast, primero de los capítulos en el que no estoy de rojo, ¿no? Es como, siento que estoy en todos los capítulos como en tonalidades muy rojas y esta es como, me siento muy apagada. Me siento súper rara, estéticamente hablando, claro está. Y como vieron, me saqué el flequillo, está medio ahí. No lo miren mucho, no lo piensen tanto, porque si ustedes lo están pensando mucho, imagínense mi cabeza en este momento. Bueno, la temática de hoy, como vieron en el título y como mencioné anteriormente, es la productividad. En lo personal, es una temática que me siento muy cercana de tratar, debido a que el contenido que más consumo es al respecto de esta temática. Porque literal, o sea, lo que me preocupa, me importa, es todos los días ser una persona productiva y ser muy consciente de las actividades y metas que tengo. Por lo tanto, organizo toda mi realidad a llegar a hacer la mayor cantidad de cosas posibles, ¿ok? Mis rutinas son bastante productivas. Y desde hace unos meses logré como ajustar un poco mejor a la productividad que quiero conseguir en la vida. Se estarán preguntando, ¿no es un poco por ahí obsesivo el tema? Y sí, la verdad que sí. En mi caso es algo que tengo que aprender a mediar todavía. No sé cómo ponerme límites a mí misma al respecto. Por ahí me saboteo mucho. Y si un día me tomo más de 2 horas de descanso en los horarios donde no suelo estar descansando, es como que me siento culpable, me siento mal. Pero bueno, sobre eso vamos a ahondar más al finalizar el capítulo de hoy, porque me parece que también es importante tocar la productividad tóxica. Pero para empezar voy a compartir con ustedes la definición de productividad, porque hay muchas personas que por ahí no entiendan de dónde viene el concepto. Saben por ahí porque lo escucharon, porque en sus redes salió un reel que te dice: no te olvides que eres el creador de tu vida, tienes que hacer todos los días muchas cosas para llegar a eso. Bueno, sí, pero ¿cómo? Entonces nada, para enfocarnos en la temática vamos a profundizar en qué es, cuál es el significado de la productividad. Yo, a medida que estaba investigando, vi que la temática se investiga desde un lado más académico, el punto de vista un poco más como comercial, organizacional y no tanto psicológico. Estuve investigando mucho porque quería leer sobre la productividad tóxica y sobre el efecto que está teniendo en las personas el consumir constantemente contenido de productividad o generar esta conciencia a siempre estar productivo. Me cuesta mucho, no el ser productiva, sino el no pasarme de rosca, ¿ok? Si bien es algo que voy a profundizar más al finalizar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, pero en lo personal me pasa que siento que todas mis redes sociales están consumidas por el contenido de la productividad. Siempre buscas no solo hacer mejor, porque está bien, mucho autoconocimiento, autodescubrimiento. Bueno, yo trabajé mucho también la zona de confort en el episodio anterior, pero también es mucho explotarte a vos, ¿me entendés? Es como que se enfoca la productividad desde un punto de vista por ahí no tan sano, y siento que
a mí particularmente me llega muchísimo el contenido de ser productivo. Y sí, generó un efecto en mi persona de estar constantemente consciente de las actividades que estoy realizando diariamente. ¿Estoy siendo lo suficientemente productiva para llegar a donde quiero llegar? Es una pregunta que suena mucho a mi cabeza y creo que diariamente, cada vez que estoy haciendo cosas, estoy diciendo, para, ¿esto es productivo? Es como que generó una vocecita en mi cabeza el tema. Entonces, creo que fue muy importante y es muy personal trabajarlo. Bueno, ahora sí vamos con la definición de la Real Academia Española, que como verán no tiene el enfoque que vamos a trabajar hoy, pero quería comunicar y contar por ahí a qué va realmente la productividad y cómo por ahí se fue desarrollando y resignificando a nuestra realidad actual, donde hay redes y hay un montón de contenido y de personas que vemos que están siendo productivas en su vida diaria y que te generan unos fantasmas, unas voces en tu cabeza a creer que no estás haciendo lo suficiente, que no estás dando lo suficiente, que no sos suficiente. Entonces, nada, voy a leer esta definición que dice así: productividad, relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales y energía. Como vieron, es un enfoque totalmente más de economía, comercio, por eso quise ahondar un poco en sinónimos para llegar a dar un significado más a la temática y al enfoque de este capítulo de hoy, o al punto de vista de la productividad que vamos a ver y voy a comentar hoy. Y para ello tomé el significado de rendimiento, también de la Real Academia Española, que dice: producto o utilidad que rinde o da a alguien o algo. Y también otra definición de rendimiento es proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados. Como vieron, va más de la mano desde el punto de vista que yo quiero trabajar productividad hoy. Voy a explicar y ahondar desde mi punto de vista. Esperen que llegó un personaje, llegó una visita, por eso estaba mirando para abajo. Básicamente, lo que voy con esto es que está considerado ser una persona productiva si haces mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Para tener en cuenta si uno es productivo o no, o hasta qué punto está siendo productivo, hay que tener en cuenta el recurso de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque solo podemos medir la productividad diaria o personal teniendo en cuenta un tiempo establecido, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar por un examen final y necesitamos ser productivos para llegar a ese examen final con los conocimientos que tenemos que adquirir, básicamente la forma productiva de hacerlo es viendo el tiempo que tenemos para estudiarlo, y así lo definimos en bloques o la forma que nos sirva claramente a cada uno. Por ello, hoy el enfoque de productividad va de la mano muy de la eficiencia. Hace más, enfócate en hacer más. Si no estás haciendo lo suficiente, no estás siendo productivo. Es un poco peligroso la perspectiva de la productividad en la actualidad, y más porque se comparte mucho como si nada, como algo simple, algo que no importa, pero al final entra en tu cabeza, entra en tu realidad, entra en tu mentalidad como una prioridad. Entonces, como digo y mencioné anteriormente, sí genera esa inseguridad, esos fantasmas y esos pensamientos negativos por ahí al compararte con el otro. Estamos muy expuestos en las redes sociales y también los demás están muy expuestos, aunque no deja ser una proporción obviamente de la vida de cada uno, tanto tuya, la que decidís compartir, o la de los otros. Es muy importante ser consciente al momento de pensar en la productividad, qué es productivo para cada uno, porque va a depender mucho de las metas y objetivos personales que tengas como persona para definir qué es productivo para vos. No es en base de lo que hace el otro.
Y cuesta mucho entenderlo cuando uno consume tantas redes sociales. Y esto obviamente lo digo desde mi lugar, obviamente, porque es mi experiencia personal. Pero sí me pasó mucho que siento que me obligo mucho a ser productiva porque creo que el otro está haciendo más de lo que yo hago. Por lo tanto, el otro obtiene más o le es más fácil llegar a las metas que tienen personalmente porque están siendo más productivos. Y por ahí no es así, por ahí hay personas que tienen mucha suerte y hay personas que bueno, el camino es mucho más fácil que otros. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando uno se pone objetivos y metas, sí, hay que hacerlos y llevarlos a cabo desde un punto de vista productivo, pero no pasar al otro lado. Como dije, esto lo vamos a profundizar más en la última parte de este podcast, pero lo quería mencionar porque me cuesta mucho, me cuesta mucho no pensar en ser productiva cada día. Realmente sí, yo soy una persona igual que me gusta estar ocupada. Si no estoy haciendo cosas, no me siento bien conmigo misma. Entonces, ahí está el general de que no sé hasta qué punto afecta a mí, por lo menos en mi caso, me afecta la creencia de que hay que ser productivos. Espero que de cada punto de vista se reflexione si uno está siendo productivo porque quiere serlo, porque va de la mano de nuestros objetivos, metas, o porque se obliga debido al contexto social en el que estamos, ya sea porque son obligaciones o porque nos sentimos presionados por nuestro entorno, o también porque creemos que no somos suficientes, entonces queremos seguir el ritmo a las otras personas. Y la realidad es que cada uno tiene su ritmo, es productivo distinto, o sea, hay formas distintas de ser productivos porque somos personas distintas. Entonces cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de llegar a eso. Por lo tanto, la productividad en sí es muy subjetiva. O sea, es algo tan subjetivo que yo siento que no hay definición como tal que permita ver esta temática, porque siento que para lo que yo pueda decir que para mí es productividad, sin duda no va a conectar por ahí con tu visión y está perfectamente bien. Entonces nada, siento que estoy haciendo un embrollo al respecto, pero es que es muy complejo y muy subjetivo trabajar la productividad, más desde mi punto de vista, que como digo, la sufro mucho. Bueno, no sé si la sufro, pero sí es algo que todavía tengo que trabajar más, ¿ok? Para complementar y sellar la explicación de productividad, voy a leer una definición, la última, que tiene que ver un punto de vista más moderno, que se aplica más a la temática y a la salud, o sea, la productividad desde un punto de vista saludable. Dice así: ser productivo es lograr avanzar en lo que realmente importa, de manera equilibrada, cuidando nuestro bienestar físico, mental y emocional. No se trata solo de hacer más, se trata de hacer lo correcto, dejar espacio para el descanso, ser consciente de tus prioridades y lograr un balance entre tu vida profesional, personal y tu salud. Como dije, es muy subjetivo. Definí qué es productividad para vos. Bueno, si se animan las personas que están escuchando este podcast, ya sean mi mamá, porque no sé quién escucha este podcast, gracias a todas las personitas que escuchan este podcast. Bueno, si se animan y me pueden comentar cuál es su definición de productividad. Para mí, en lo personal, la productividad significa hacer todos los días un poquito de lo que le da sentido a mi vida. Para mí es una vida productiva es hacer todos los días un poquito de lo que me lleva a alcanzar mis metas, a trabajar en mí y en mis metas personales, objetivos personales, como por ejemplo crear contenido. Es algo que a mí me fascina hacer. Lo hago desde el corazón y con mucho amor y le pongo expectativas sin duda, pero no es mi objetivo crear y no sé, ser súper famosa y así. No, la verdad que no, pero me
me genera mucho disfrute y soy muy feliz haciéndolo, así que espero que lo disfruten desde algún modo y hasta cierto punto, claro. Bueno, para cerrar la introducción de esta temática, quería comentar que hay que diferenciar muy bien la productividad de la intensidad del trabajo. Digo esto porque muchas veces se cree que hacer más es ser productivo y no necesariamente. Por ahí estás generando o llevando a cabo un exceso de esfuerzo para lograr algo, pero no estás haciéndolo de manera productiva. Te estás literalmente explotando para llegar a hacer las cosas. Es algo que nombré ya, mencioné, pero no quería dejarlo de lado porque lo tenía literalmente anotado acá y me pareció importante destacarlo. Así que hacer más no siempre es ser más productivo, porque a la larga, aparte de que te cansa, te agota, después requiere mucho más tiempo recuperarte de eso, de ese exceso de esfuerzo, ¿me entendés? Entonces es importante ser conscientes del tiempo que invertimos, sí, y del tiempo que nos permitimos descansar. No siempre tenés que ser productivo, no todos los días tenés que ser productivo y no a cada hora sin duda tenés que ser productivo. Es muy importante descansar y es muy importante hacerlo desde una manera consciente. La vida te va a dar resultados si haces cosas, sí, pero te va a dar mejores resultados si vos estás bien. Si vos estás saludable, sano y respetándote a vos, respetando tus tiempos. Así que nada, quería sumarlo porque es muy importante cuidarse y es muy importante no explotarse por querer hacer más cosas. Siento que siempre en estos videos estuve como enfocada mucho desde el punto de vista de, bueno, tenés que hacer cosas para lograr cosas. Y sí, obviamente, pero desde un lugar obviamente productivo, respetando tu propio descanso y respetando tus tiempos. Bueno, para continuar, yo traje 3 puntos que nos van a ayudar a identificar si estamos siendo productivos y de qué manera nos aseguramos que estamos siéndolo. Es por ello que, para empezar, el primero son los objetivos y metas. Vos tenés que estar muy seguro de lo que querés hacer o en qué vas a querer enfocar tu tiempo para poder desde ahí ver de qué forma abordarlo de manera productiva. Porque no es lo mismo ser productivo para todos, no es lo mismo los objetivos, metas, las cosas que queremos hacer en el día a día, iguales para todos. Porque muchas veces vos vas a tener un montón de limitantes, un montón de obligaciones que obviamente van a estar reduciendo tus tiempos. Entonces por ahí, ser productivo para vos es dedicarte 1 hora en el gimnasio porque es lo que vos querés enfocarte, es lo que vos querés trabajar. Desde mi punto de vista y en mi caso personal, ser una persona productiva es dedicarle un tiempo, ya sea 1 hora o más en el día al contenido que creo, ya sea edición, guión, postproducción, preproducción, producción. Obviamente esto se va a definir y a especificar según tu caso específico, entonces es muy importante que tengas en cuenta, identifiques en qué querés trabajar y de qué forma lo querés hacer. Yo seleccioné un par de recomendaciones de organización porque siento que a mí, en lo personal, me sirvió muchísimo. Y yo fui a la psicóloga, literalmente así. Fui a la psicóloga y le dije, necesito organizarme, mujer. O sea, no me puedo organizar. Señora, ayuda. Y esa mujer, la verdad que es muy buena psicóloga, me ayudó muchísimo a organizarme y a ser productiva en lo que yo quiero ser productiva. Entonces voy a decir algunos métodos de organización o agenda que te pueden servir. Va a depender obviamente de tu caso específico y de tus metas específicas. Pero bueno, número 1, el clásico to-do list. Levantarte temprano, anotar qué querés hacer hoy o a la noche anterior anotar qué querés hacer al día siguiente. Y obviamente a nivel de prioridades, mientras menos mejor. Esa de ponerse el to-do list de 15 cositas y todas encima súper importantes, no. Tenés 7 días a la semana, organizate las cosas importantes pesadas en los distintos días, por favor. Y así, y poco
poco a poco abarcándolas. Es de forma más productiva, más realista y te va a hacer sentir mejor con vos misma cuando las consigas, puedas cumplirlas y no dejarlas y después conseguir 2. O sea, hay que ser muy realista. Otro método de organización es, obviamente, la agenda hora por hora. Hay gente que le sirve por anotarse 8 de la mañana, levantarse. 9 de la mañana, desayunar. 10 de la mañana, gimnasio. Y así. Bueno, a mí en lo personal lo intenté un montón. No me sirvió. No me sirve. Me sirve por ahí más el to-do list o sí, horas específicas, tener anotadas actividades, pero en general, hora por hora, no me sirve. Después, agenda con bloques de tiempos, que es lo que suelo hacer más yo. O sea, decir, bueno, tengo que hacer 3 horas de estudio, me las divido y demás, pero no las defino en un horario específico. Y por último, o el último que anoté yo, existen muchos modos más claramente, pero el último que anoté es actividades o intereses. O sea, va a depender. Por ejemplo, de salud, yo quiero ir al gimnasio, tengo que hacerme unos controles, tengo que hacer estudio de sangre, o académicos, que pueden ser estudiar por un examen, hacer un trabajo, etc. Esto se puede obviamente que definir dependiendo de cuál es tu enfoque, cuáles son tus prioridades, qué tenés que hacer, así que va a ser muy personal, pero bueno, esos modos de organización o métodos sirven mucho para organizarte, literalmente, de una forma realista, literal y específica. Mi recomendación, en papel. ¿Por qué? No sé si soy yo, por ahí soy yo, ojo, pero yo el Google Calendar no me sirve. O sea, me cuelgo en anotarlo, no lo tacho. Hay gente que le sirve en su celular, hay gente que le sirve de otras maneras. A mí me sirve anotarlo en papel porque me acuerdo. Si lo anoto en la compu, no me acuerdo. Y más si pasó mucho tiempo, por ejemplo, tenés un examen en 15 días, se me pasa, ¿ok? A mí personalmente. Por eso recomiendo totalmente usar cuadernos, notas y sí. El último punto al respecto para identificar si estamos siendo productivos tiene que ver con analizar o medir si lo que hicimos en determinado tiempo, por ejemplo, si queremos probar un método mencionado, bueno, a la semana, al mes o al mismo día, al finalizar el día, vemos, analizamos si realmente cumplimos y si nos está sirviendo tanto el método de organización como también la forma en la que decidimos organizarnos para llegar a hacer o cumplir lo que queremos hacer. Entonces, es muy importante la parte de análisis o reflexión para poder identificar cómo hacerlo mejor, sin hacer más. De acá es donde va el lado ser estratégico, ser consciente de nuestra energía, de nuestras posibilidades y de nuestra disponibilidad, o sea, horaria. Entonces, la mejor forma de identificar cómo vamos a ser más productivos mañana es entender qué hicimos ayer y qué forma nos organizamos, mejorando tal vez esos matices, esos grises, donde lo pudimos hacer mejor y somos conscientes de eso, entonces lo reamoldamos, reorganizamos de un modo que nos sirva más. Es la forma más eficiente y es la forma más importante de entender o de querer ser productivo. Porque sirve mucho de decir, yo quiero hacer 800.000 cosas y me pongo por ahí en un día, hago 15, pero al día siguiente estoy destruida y estoy 2 días para recuperar el día anterior. Entonces, evidentemente, lo que no hice en esos 2 días se me acumularon al 4.º día de la semana. Y así sucesivamente. Entonces, lo mejor es ser más realista y definirnos, organizarnos y hacer un poco la vida más tranquila, no a las corridas. Aprendan, no sean como no sean como yo. Y les voy a dar un tip personal, es que no hagan el multitasking. Soy una persona muy hater del multitasking. Ojo, yo soy hater después de haberlo probado. Acá no me digan, pero no probaste, porque a mí me funciona y así hago 10.000 cosas. Párate un segundo, pensá lo que me estás comentando.
lo que me estás juzgando. Pensalo. Y sé honesta, honesta con vos misma y fuiste productivo. Por ahí yo escucho a, por ejemplo, amigas mías que dicen, no, yo mientras resumo veo la serie y mientras... Bueno, por ahí sí, si estás limpiando y cosas así que no son de un enfoque obviamente tan grave o tan... necesitas una super concentración, claramente podés ponerte un podcast, una música. No hablo de eso, hablo de cuando vos tenés que hacer actividades de concentración y te pones otro ruido, otra cosa que quieras hacer al mismo tiempo, no te va a servir. O yo siento que hay dos opciones. Una, haces un poco, no terminas ninguna. Sí, avanzaste un poco, pero si te hubieras enfocado esa hora totalmente a una actividad, lo hubieras terminado. Te tomas un descanso y seguís con la otra, sin quemarte. Vos pensás lo que estás usando, tipo lo que tu cerebro está haciendo en ese multitasking, estás cansándote mucho más. Estás pidiéndole, exigiéndole mucho más de tu energía, enfoque y todo. Entonces, yo no te voy a bancar el multitasking. En la secundaria utilizaba el multitasking total, pero claramente al entrar a la vida universitaria tuve que dejar de hacerlo porque no podía con mi vida. No me daba la energía entre la cursada, los trabajos prácticos y encima tener que estudiar. Yo quería ponerme un video de YouTube para hacer un trabajo práctico, pero después iba a estudiar y estaba así. O sea, sí me acuerdo, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, me cambió totalmente la vida dejar de hacer multitasking y realmente mi tip y enfoque es a motivarlos a no hacer multitasking y a ser concentrados, enfocados, organizados. Y a dedicarse a una actividad por vez, porque no pasa nada si no se llega a hacer todo en un día, pero todo lo que hiciste y lo pudiste terminar al 100% vale por dos. Es una cosa menos y se siente una paz, literalmente un alivio. Así que nada, no haga multitasking. Su cuerpo se lo va a agradecer, o sea, no yo, que sí tengo mis tocs, pero su cuerpo, en cuanto a desgaste, se lo va a agradecer, en serio. Muchas fuerzas, pero no hagan multitasking. Por más que se duerman, no se pongan una serie de fondo. Aprendan en concentrarse poco a poco, con el pomodoro, con lo que les sirva, pero poco a poco. Ruido blanco. Música no, ruido blanco. Soy una señora, totalmente. No hagan multitasking. Bueno, para finalizar un poco la temática de hoy, voy a hablar y volver a mencionar la productividad tóxica. Y para esto yo definí distintos puntitos en los cuales ya fui mencionando a lo largo del capítulo de hoy, pero vamos a profundizarlos uno a uno. Y el primero habla de entender que también está bien descansar, es muy importante el descanso para al momento de querer enfocarnos a algo, vamos a ser mucho más productivos, mucho más rendidores y vamos a cumplir más rápido con la actividad. O sea, realmente es así. Vale por dos, pero necesitas descansar. Tu cuerpo necesita descansar. No somos máquinas y hasta la actualidad no existe nada. ¿Te podés tomar un Monster? Sí, pero no existe literalmente una solución que te va a dar super energía para completar 10.000 actividades en un segundo. Entonces, nada, descansa. Hay que aprender a descansar. Y esto, como se lo digo a ustedes, me lo digo a mí porque me recuesta descansar, ¿ok? Vamos al segundo punto de la productividad tóxica, o para evitar la productividad tóxica, y es definir claramente un horario de cierre. ¿Hasta qué hora tengo que hacer las cosas? ¿Hasta qué hora voy a hacer las cosas? Y después no es solo definirla, es decir, hasta las 8, bueno, no, es hasta las 8. 8:05 yo ya tendré que haber apagado esto, dejado de lado el celular o lo que sea y irme a compartir un momento con mi familia, disfrutar, ver un video de YouTube, serie, ahí sí descansar, hacer lo que te sirva para desconectar y descansar, pero no es, o sea, no podés todo el día estar pensando en todo lo que tenés que hacer
y intentando ser productivo. Es muy importante tener un horario de cierre para poder también organizar tu productividad y tus actividades de tu agenda. Entonces es importante definir un horario de cierre. Vamos a la tercera, que dice: no intentes optimizar cada segundo de tu vida. Como mencioné recién, no penses en siempre estar siendo productivo. ¿Por qué? Primero, mucho desgaste emocional y mental. Genera culpa si no estás siendo productivo al pensar todo el tiempo que tenés que estar haciendo cosas. Segundo, literalmente el hecho de que tanto que vas a estar pensando en ser productivo vas a dejar de serlo. O sea, tanto vas a estar pensándolo que no te va a dar tiempo a ser consciente para hacerlo o para estar enfocado en las cosas que tenés que hacer. Entonces al final no vas a poder conseguir lo que querés hacer. Y es muy importante ponerse límites a uno mismo. ¿Hasta qué punto me importa ser productivo y hasta qué punto me importa estar bien? En general, en un estado general de bienestar, ¿ok? Cuídate. Entonces, no te comas la cabeza con la productividad. Es muy importante. Descansar es muy importante. Tomarse paso a paso y con calma las cosas. Número 4, prioriza la calidad sobre la cantidad. Por ahí es mejor hacer 2 cosas al día súper pesadas, al completo, enfocadas, no multitasking, y al día siguiente seguís con la tercera que te faltó, pero ya con el alivio, la tranquilidad de lo que hiciste. Primero fue lo mejor que pudiste, y con el enfoque y la concentración que conllevó cada una de esas cosas, sabes que hiciste lo mejor que pudiste. O sea, estás seguro de ello, porque así fue. Entonces no te sobrecargaste de cosas, por lo tanto no te sentiste culpable, y por lo tanto al día siguiente cuando haces otra cosa te vas a sentir más motivado porque dijiste, sí, ya avancé, por ejemplo, en estas 2 unidades, mañana avanzo con la tercera. Y el otro día te levantas y dijiste, sí, ¿verdad? Ayer ya hice las 2 unidades, me queda esta tercera. Y repaso, por ejemplo. Te va a servir mucho más ser consciente de la calidad que la cantidad. Vamos al número 5, que escucha tu cuerpo y emociones. A veces no estamos del todo bien para hacer las cosas. Entonces, ¿ok? Inhala, exhala y enfócate en hacer lo que puedas hacer teniendo en cuenta tu bienestar. No puedes, obviamente, pensar todo el tiempo en productividad, pero también es importante que si te sentís agotado, cansado, te escuches. Escucha tu cuerpo, escucha cómo te sentís, y a veces es mejor que cuando estés cansado dejes de hacer las cosas, te dejes descansar para el día siguiente sí estar renovado y embarcarte en eso, enfocarte de nuevo. Paso a paso, con tranquilidad, con amor y sobre todo con paciencia a uno mismo, porque al final sos humano, no sos una máquina. Entonces escucha tu cuerpo, por favor. Y también tus emociones. Si te sentís mal porque peleaste con tu pareja o con tus amigos y demás, es válido, tus emociones son válidas y sos un ser humano. Escuchate, permitite llorar, escribilo, permitite sentir ese momento por ahí, esa hora, esa media hora que necesitas parar. Te va a salvar las 3 horas de tortura que vas a estar obligándote a hacer una cosa por querer llegar a ser productivo o por querer llegar, no sé, con una tarea o un trabajo. Entonces, respira y permitite ser humano, básicamente. De eso se trata. Número 6, agendate un tiempo, literalmente, en tu agenda, anótate un tiempo de no ser productivo o descanso. Yo en mi agenda me pongo descanso o break, literal, me pongo esas palabras. Y yo sé que en ese momento es donde mi cuerpo le tengo que decir, ok, stop mente, stop pensar en todo lo que tengo que hacer. Sí, todo muy bien, muy linda. Esta media hora, no. Esta media hora voy a ver Netflix, voy a dormir. A mí me sirve mucho, antes aplicaba mucho la de ver redes sociales, contenido para descansar. Hoy la realidad es que necesito dormir. Entonces, si tengo una hora y me lo puedo permitir para dormir, así desaparezco. Porque es el descanso real que mi cuerpo necesita. Entonces, nada,
agendate un tiempo específicamente para descansar o para no ser productivo. No todo el tiempo tenés que ser productivo. Por ahí hasta el no ser productivo es más productivo que estar pensando en hacer cosas todo el tiempo, ¿ok? Vamos a la número 7 y la última. Cuestionar la cultura de la hiperproductividad. Esto viene del lugar de replantearse, reflexionar al respecto del contenido que estás viendo, al respecto del cuento que te estás contando y qué fantasía te creaste en tu cabeza de cómo tenés que ser, de qué tenés que hacer, cuántas cosas tenés que hacer al día para llegar con tu conclusión, con tu significado de productividad, para alcanzar esa meta de productividad. ¿Qué cuento te estás contando? ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Es muy fácil, es muy cómodo decir, yo quiero ser más productivo, yo quiero alcanzar más metas y para alcanzar más metas tengo que hacer más cosas. Es muy fácil el decirlo, es muy fácil el cuento, es muy fácil la fantasía. La realidad es que sos humano, tenés tiempo limitado del día, literalmente tenés tiempo limitado de tu vida y tenés energía limitada, tenés emociones, tenés sentimientos, tenés un montón de cosas, un montón de variables que van a alterar o que van a definir tu productividad. Entonces, no caigas en el cuentito de productividad tóxica por querer sentirte mejor que los demás, por querer sentirte como los demás, porque te aseguro que lo que vos estás pensando que los demás están haciendo mejor que vos, le está costando el triple o lo están haciendo desde su lugar, desde su vida, desde sus variables. Entonces, no te compares, no compares tu productividad con la de los demás y no te comas la cabeza creyendo que sos un superhéroe que podés hacer más cosas de las que podés hacer. La realidad es que no. La realidad es que tenés limitaciones, que sos un ser humano y que tenés que valorarte, cuidarte y sobre todas las cosas escucharte. No todos los días te vas a sentir lo suficientemente bien para cumplir con las 10 metas que te hayas puesto. Y está bien, está perfecto, está realista. Eso es lo que te define. Es más importante eso que el hacer 80 cosas. Y suena súper difícil, suena súper complicado porque lo es. No es fácil darse cuenta que uno tiene límites, que uno tiene cosas que no puede sobrellevar, cosas que por ahí a una persona haga de por ejemplo, no sé, una actividad deportiva, una persona cómoda, que obviamente por ahí lo viene haciendo hace años y uno desconoce eso, pero uno va, se mete, quiere hacerlo y en el primer día está a los 10 minutos, se está muriendo, está diciendo, ¿cómo me metí en esto? ¿Por qué pensé que iba a poder hacerlo? No se trata de quedarse con eso, sino de más bien reflexionar al respecto y amoldarlo a nuestra realidad, a nuestras limitaciones, a nuestra energía, a nuestros valores y a nuestros tiempos. Entonces, la productividad no se basa en hacer más, sino en vivir mejor, en vivir más organizado, en vivir acorde a nuestras metas, objetivos y en nuestros sueños, sobre todo eso. Sí soy una persona que se enfoca mucho en ser productiva, no te voy a mentir, soy una persona que se castiga mucho todos los días si no llego con las actividades que tengo que hacer. Me cuesta mucho todavía, luego de ir a la psicóloga a trabajar esto, luego de años de reflexión, de escribirlo, trabajarlo, definirlo, reorganizarme, probar distintos métodos, me cuesta todavía identificar una forma sana de llevar a cabo mi vida día a día. Porque para mí la productividad viene de la mano del éxito y no es tan así. Hoy
luego de haberme expuesto y explotado a mí misma, por esto, por querer generarles contenido a las personitas que les interese verlo, gracias por ver mi contenido, y por querer generar contenido que me gusta y que me amo y me apasiona, he llegado a no dormir, he llegado a deprimirme y pasarla muy mal, porque no llegaba con un video, porque no llegaba con un guión, porque no cumplía las expectativas que yo tenía de productividad. Es muy importante escucharse, es muy importante conocerse para entender hasta qué punto podemos dar de nosotros y hasta qué puntos hay que decir, para. Esto fue el episodio de hoy, productividad. Como dije, es un tema que viví y vivo todavía de forma complicada. Es un trabajo personal muy duro, el que sigo en ello día a día. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio del podcast, conocerte, pero sobre todo espero que les sirva mucho a las personas que estén interesadas en ser más productivas. Espero que lo puedan llevar a cabo de una forma sana, realista y sobre todo muy personal. Hacela a tu modo. Tu forma de productividad, tu forma de organización, hacela a tu modo. No sigas los estándares de nadie más, por favor, no. Y sobre todo no sigas los estándares que vos pensaste que eran aceptados por la sociedad o por tu cuentito de tu cabeza, porque muchas veces no le tenés que hacer caso a tu cabecita. Muchas más veces de lo que creemos. Así que nada, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si te gusta este contenido, este podcast, podés suscribirte a mi canal Ornesañar y seguirme en mis redes sociales. Tengo TikTok e Instagram. Así que nada, muchas gracias por ver esto. Nos vemos en 15 días, si no en una semana, con mis vlogs. Espero que les guste también. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Sé productivo, pero cuídate. Cuídate. Adiós. Hello. Buenas tardes. Hoy me acompaña un cafecito. Elegí ser feliz y hoy hacerme un café. La verdad que no tenía ganas de tomar mate y traer mate. De todas maneras hice un desastre. Tiré café, todo en 5 minutos. Así que estoy con un poco con las peores de las ondas. Me acabo de dar cuenta de algo. No traje los lentes. Okay. Haré este blog. No, un blog. Haré este podcast sin lentes. Parece ser, ¿no?